hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es su programa, Dejemos que la Biblia hable. Un programa de la Iglesia de Cristo. Presentado por el evangelista Juan Rodríguez Jr. Dejemos que la Biblia hable. Estimados hermanos y amigos radioescuchas, les damos la bienvenida nuevamente a este su programa, Dejemos que la Biblia hable. Les habla su servidor y amigo, el evangelista Juan Rodríguez Jr., diciéndoles que no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Les agradecemos que sintonicen esta radiodifusora, que nos sigan a través de internet y que juntos podamos estudiar la bendita palabra de Dios, la Biblia. Confiamos con todo nuestro corazón que el mensaje que hoy vamos a estudiar sea el mensaje que nuestra alma necesita. Hoy, en esta ocasión, vamos a dejar que la Biblia hable acerca de un tema que hemos titulado a manera de una pregunta. ¿Qué vieron en tu casa? ¿Qué vieron en tu casa? Esta es una pregunta que le hace el profeta Isaías al rey Ezequías después de que lo habían visitado pues gente de otro país, de otras tierras. Vamos a ver esto ahí en Segunda de Reyes capítulo 20, versículos 12 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Mis hermanos y amigos, esta pregunta, ¿qué vieron en tu casa?, se la hace el profeta Isaías al rey Ezequías. Ya vimos cómo aquellos enviados del rey de Babilonia pues fueron a visitarlo durante su enfermedad, y Ezequías le mostró todo lo que tenía en su casa, los tesoros, el lugar de las armas, bueno, todo lo que tenía. Y es ahí donde Isaías le dice lo que Dios le estaba profetizando, de que iban después a venir y a llevarse todos los tesoros y aún a ser prisioneros a sus hijos. El rey Ezequías era un rey que había hecho la voluntad de nuestro Dios, pero pues su familia pues tuvo que sufrir muchas consecuencias por apartarse del camino de nuestro Dios.
Aquí la pregunta es, ¿qué vieron en tu casa? Y eso es lo que queremos estudiar en esta ocasión. Es la misma pregunta que podemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que la gente ve en nuestras casas? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros, en cada familia? ¿Qué es lo que la gente, nuestros vecinos, aún nuestros hermanos en Cristo, cuando nos visitan, qué es lo que ven en nuestro hogar? Sabemos que cuando alguien nos visita por primera vez a nuestra casa, nos gusta enseñarle nuestra casa, las recámaras que tenemos, dónde está el baño, la cocina. Bueno, le enseñamos a las personas nuestra casa física, y esto pues es para pues que se sientan bien, que los estamos recibiendo en nuestra casa. Pero aquí la pregunta no es tanto qué es lo que ven en nuestra casa en cuanto a lo físico, sino qué es lo que ven en nuestra casa en cuanto a nuestro comportamiento como cristianos. En primer lugar, vamos a hacer la pregunta: ¿han visto el lugar espiritual dado por Dios para cada miembro de la familia? La gente que nos visita puede ver que nosotros como familia desarrollamos o desempeñamos el papel que Dios nos ha dado a cada uno. Fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios ahí en Colosenses capítulo 3, versículos del 18 al 21. Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, aquí podemos ver cómo cada miembro del hogar tenemos un papel que desarrollar en nuestra familia, en nuestro hogar, para el buen funcionamiento y también para agradar a nuestro Dios. Dios ha ordenado que el hombre sea la cabeza de la familia. Es lo que nos dice ahí en Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios 5, 23 nos dice estas palabras acerca del esposo: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces el varón, el marido, es cabeza de ese hogar, es cabeza de la mujer. Dios así lo estableció. Ese fue el orden que Dios estableció. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, Primera de Corintios capítulo 11 y en el versículo 3 nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces aquí vemos el orden establecido por nuestro Dios. Dios es cabeza de Cristo o tiene autoridad sobre Cristo. Cristo es cabeza del varón, tiene autoridad sobre él, y el varón, el marido, tiene autoridad sobre la mujer. Él es la cabeza de ese hogar y como tal, él es el que tiene que trabajar fuera del hogar y proveer lo necesario para su familia. Él es el que tiene esta responsabilidad. Sabemos que en nuestros días también hay hogares donde la esposa tiene que trabajar y bueno, no decimos que es pecado que trabaje si no descuida a sus hijos, si no descuida a su hogar, a su marido. Pero el que tiene esta responsabilidad es el varón. Primera de Timoteo 5:8 dice ahí claramente
que tiene que proveer lo necesario para su familia, y si no, pues hasta ha negado su fe. También la palabra de Dios dice que el varón debe amar a su mujer. Esto es lo que leímos ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, este es el trabajo que tiene el esposo en su hogar. Debe de amar a su esposa, debe de proveer lo necesario para su hogar, debe de educar, enseñar correctamente a sus hijos. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, es importante que el esposo cristiano desempeñe el papel que Dios le ha dado. Y este es un trabajo bien importante en la familia. Y es un esfuerzo, es un estrés que provoca esta responsabilidad al ser cabeza del hogar. No es una cosa sencilla ser el jefe del hogar. No es una cosa mala ser el jefe, es simplemente saber ser el jefe. Y jefe simplemente quiere decir la cabeza, la autoridad que va a guiar a ese hogar correctamente de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Déjenme decirles, todo el trabajo del varón es muy desgastante. Es más, lo vemos en las estadísticas. En la actualidad hay más viudas que viudos, porque realmente es un trabajo pues agotante, es un trabajo que acaba realmente. Pero bueno, ese es el trabajo que Dios nos ha dado como varones y debemos de cumplir con él. Ahora, si hablamos de la esposa, bueno, la esposa debe de reconocer la ley de Dios, debe de aceptarla y debe de estar sujeta a su marido, como leímos ahí en Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y negarse a estar sujeta a su marido, dice ahí en Tito capítulo 2, versículo 5, que es blasfemar, es una blasfemia. Está blasfemando contra la palabra de nuestro Dios. Le iba a decir simplemente de memoria, pero déjenme, se las leo para que ustedes vean lo importante que es de que la mujer cristiana se sujete a su esposo. Allí en Tito capítulo 2, versículo 5 dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, la palabra de Dios es blasfemada cuando la mujer cristiana no se sujeta a su marido. Esto no quiere decir que la mujer sea inferior al hombre en cuanto a su intelecto o a su capacidad para decidir cosas. Simplemente que ella pues simplemente es femenina. Ella, Dios la preparó para estar en el hogar, para cuidar a sus hijos, y al hombre lo preparó para salir fuera y trabajar duro y hacer el esfuerzo por traer el alimento a la casa. Pero la esposa, como Dios la formó con sus atributos femeninos, pues ella está capacitada para cuidar su casa, para cuidar a su familia, y es un trabajo también tremendo el de la mujer. Muchas veces lo vemos como un trabajo fácil,
pero no, de ninguna manera. El trabajo de la mujer es tan estresante y tan desgastante como el trabajo del hombre allá afuera. Simplemente es ver cuál es la labor que Dios nos ha asignado a cada uno. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14, dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, realmente la mujer cristiana, Dios la formó a la mujer para que desarrolle su papel en el hogar, para que ella pues cuide, tenga en primer lugar, tenga a sus hijos, si Dios la bendice con familia, pues que tenga a sus hijos, que los críe, es decir, que los atienda, que los haga que se desarrollen al alimentarlos en lo físico, pero también al enseñarles la palabra de nuestro Dios, también atender a su marido, a su esposo, estando sujeta a él, al tener cuidado de la casa. Esto es lo que habla la Biblia de la mujer virtuosa, aquella que tiene cuidado de su hogar. Ella viene siendo la compañera ideal de su marido. Allá en Génesis capítulo 2, versículo 8, nos damos cuenta cómo es que Dios, por qué, la razón por la cual Dios formó a la mujer. Génesis 2, 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces la mujer es simplemente esa compañera ideal, esa ayuda idónea para el hombre, esa ayuda adecuada para que el hogar funcione bien. El hogar es un equipo, no es nada más que el hombre tenga toda la responsabilidad, no es nada más que la mujer tenga toda la responsabilidad de los hijos, sino que es un equipo, cada quien desempeñando el papel que Dios le ha dado a cada uno. El amor de su alma, de la mujer, las oraciones de su corazón, el espíritu afable y el trabajo de sus manos puede cambiar, puede transformar un chiquero en un palacio. La mujer está capacitada por Dios para hacer este trabajo. Una recién casada se sorprendió cuando una ancianita le dijo: a lo mejor tu marido te contrata a alguien para que haga el trabajo de la casa, si tú le contratas a alguien para que haga su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esta ancianita simplemente estaba diciéndole a esta recién casada de que ella tenía una responsabilidad en su hogar, como su esposo tenía la responsabilidad de trabajar allá afuera y traer el sustento para la familia. Mis hermanos, el matrimonio es una sociedad. Como dijimos, es un equipo en la que cada uno debe asumir su responsabilidad. Y entonces va a funcionar de acuerdo a el plan de Dios. También, ¿qué es lo que se ve en la casa? ¿Cómo están los hijos? Los hijos deben de obedecer y respetar la autoridad paterna. Eso es lo que leímos en la primera escritura. Volviendo a Colosenses capítulo 3, ahí vemos esto. Colosenses capítulo 3 y en el versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, esto es la voluntad de Dios, de que los hijos deben de obedecer a los padres. Dice también en Efesios capítulo 6, versículo 4 que leímos, pero ahora vamos a leer allí en los versículos del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Entonces, aquí podemos darnos cuenta cómo el mandamiento para los hijos es de que obedezcan a sus padres, que los respeten. Dice aquí claramente, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y decía al principio, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hay una promesa. Dios va a bendecir a esos hijos que obedecen, que honran, que respetan a sus padres. Dice que los va a bendecir con que les vaya bien en esta vida y van a tener una larga vida sobre la tierra. Entonces es muy importante que los hijos entiendan su responsabilidad. Mientras estén en el hogar, allí formando parte del hogar, ellos deben de entender que van a estar sujetos a sus padres. Van a obedecerlos, van a respetarlos, a honrarlos y hacer todo para que ese hogar funcione bien. Ellos también son parte de ese hogar y ellos van a cooperar, para trabajar para que ese hogar funcione. Cada uno participando en el trabajo del hogar y desarrollando también su carácter y preparándose para cuando ellos sean, si son hombres, que sean jefes del hogar, si son mujeres, pues que sean trabajadoras en su hogar, que puedan dirigir bien su casa. Eso se aprende en el hogar y nosotros como padres debemos de enseñarles esas cosas a nuestros hijos, enseñarles respeto, enseñarles obediencia. Es algo que los hijos no saben. Cuando ellos están pequeños, a nosotros nos toca enseñarles esas cosas para que cuando ellos crezcan, sigan practicándolas y ya cuando formen su hogar, pues ellos sean hombres y mujeres de bien. Entonces, es muy importante que los hijos obedezcan a sus padres. Hay muchas escrituras que podríamos hablar de esto, mis hermanos, pero yo creo que es suficiente con esto. Vamos a ver también el papel que tenemos nosotros como padres hacia nuestros hijos. También tenemos una responsabilidad. Allí en Colosenses capítulo 3, versículo 21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperarlos, pues es hacerlos que se enojen, vamos a decir, dándoles órdenes de mala manera, irritándolos, tratándolos mal. Eso es exasperar a nuestros hijos y tenemos que tener cuidado. Nosotros como padres debemos de educar correctamente a nuestros hijos. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, nuestro papel como padres es educar a nuestros hijos en la vida diaria, en las cosas diarias, en sus estudios, en sus trabajos que tienen que ir aprendiendo en el hogar, pero también sin olvidar lo espiritual. Nosotros debemos de enseñarles en el camino de Dios. Dice aquí claramente, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es muy importante. Podemos capacitarlos en las cosas materiales y eso está bien, pero no debemos de descuidar lo espiritual porque estamos preparándolos para el reino eterno, para el cielo. Queremos llevarlos junto con nosotros a las moradas celestiales. Entonces tenemos que educarlos también en el camino de nuestro Dios. Fíjense lo que Dios le dice a los padres de judíos del Antiguo Testamento también. Acá les dijo en el Nuevo Testamento, en Efesios 6:4, pero vamos a ver el ejemplo de qué les dijo a los judíos, allá en Deuteronomio capítulo 6 y versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando con los padres. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte
y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces fíjense cómo aquí nuestro Dios le está dando mandamiento al pueblo judío de cómo deberían los padres de enseñar a sus hijos en el camino de Dios. Dice que la palabra de Dios tenía que estar primero en el corazón del padre, tenía que primero vivirlo él y luego enseñarlo a sus hijos. Esto es muy importante porque si nosotros no vivimos la vida cristiana, si nosotros no somos honestos, si nosotros no nos tratamos con respeto, entonces ¿cómo vamos a enseñar eso a nuestros hijos? Si nosotros no les servimos a Dios, si nosotros somos mentirosos, si nosotros somos maldicientes, eso no es ser cristiano. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos el camino de Dios? Tenemos que enseñarles con nuestras palabras, pero también con nuestro ejemplo. Por eso dice aquí claramente, estas palabras que yo te enseño estarán en tu corazón. Y luego las vas a repetir a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas de viaje. Aún las pondrás como textos en la pared, en la casa. Está bien todo eso, pero debemos de acompañarlo con nuestra vida. Tenemos que enseñar a nuestros hijos en el camino de nuestro Dios y de esa manera ellos van a poder ser hombres de bien, van a poder ser cristianos verdaderos cuando ellos crezcan y formen su propio hogar. Y entonces van a desempeñar cada uno de ellos, nuestros hijos, también el papel que Dios tiene para ellos. Si son varones, pues van a poder ser ese esposo cristiano, ese esposo responsable que tiene cuidado del hogar. Si es una hija, una mujer, bueno, le vamos a enseñar lo que Dios dice para la esposa, o sea, para ella como hija, preparándola para cuando ella sea madre, para cuando ella sea esposa, pueda también desempeñar el papel que Dios le ha dado en su hogar. Es muy importante. Aquí hemos estudiado hasta estos momentos el rol que tiene cada miembro en la familia. El esposo, la esposa, los hijos, al obedecer a los padres, ser respetuosos, y los padres al enseñar correctamente a sus hijos. Rápidamente, por el poquito tiempo que me queda, otra pregunta es, ¿han visto buena influencia o buen ejemplo en nuestra casa? Esto es bien importante, mis hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe. Estaba diciendo que había sido enseñado correctamente por su madre y por su abuela. Entonces es bien importante que nosotros enseñemos correctamente a nuestros hijos. Este es el mensaje de este día. Que Dios los bendiga y los esperamos en el siguiente programa. Recuerden nuestro número de teléfono, área 210-352-5757 y el celular 956-251-6792. Y nuestro lugar de reunión, el local de la Iglesia de Cristo, ubicado en el 7006 Glendora Avenue, San Antonio, Texas, todos los domingos a la 1:30 de la tarde. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. Gracias. Dejemos que la Biblia hable. Este programa fue presentado por la Iglesia de Cristo, localizada en el 7